Soy Daniel Alemán y pertenezco al grupo número 5 del curso Cátedra Vallejiana. Y en este documental hablaremos de uno de los peruanos más exponentes de las letras en el Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Asimismo, daremos a conocer fragmentos del cuento Más allá de la vida y la muerte. César Vallejo no solamente fue un poeta, sino también fue un hombre que plasmó su pensamiento y compromiso social en la narrativa y logró expresar su sentimiento humano en la poesía. Por allí mi caballo avanzaba. A los 11 años de ausencia, acercábame por fin ese día a Santiago, mi aldea natal. El pobre irracional avanzaba, y yo, desde lo más entero de mi ser hasta mis dedos trabajados, pasando quizá por las mismas riendas ácidas, por las orejas atentas de cuadrúpedo, y volviendo por el golpeteo de los cascos que fingían danzar en el mismo sitio. En misterioso escarceo, tanteador de la ruta y lo desconocido. Lloraba por mi madre, que muerta 2 años antes, ya no habría de aguantar ahora el retorno del hijo descarriado y andariego. Hola, mi nombre es Jair Villagres, soy comunicador, periodista, lingüista, máster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León en España. Bueno, cuando hablamos de César Vallejo, a mí lo primero que se me viene a la mente es Trilce, probablemente su poemario más conocido o uno de los más conocidos, ¿no? ¿Y por qué Trilce? Bueno, porque aunque no tiene un significado específico, según el propio César Vallejo, para mí significa triste y dulce a la vez, ¿no? Esto es así porque sus versos tienen una clara carga melancólica, algo de soledad, ¿no? Pero al mismo tiempo hay cierta ternura. Entonces, a mí me gusta mucho esa combinación de estos elementos, ¿no? Hola, buen día. Soy Gerardo Cabrera, periodista. Actualmente colaboro para la agencia de comunicación Porter Novelli y escribo para el diario El Comercio, la revista Somos y también para Infomercado. Bueno, cuando escucho César Vallejo se me viene a la mente mis primeras lecturas del colegio, tanto de la primaria como de la secundaria, en poemas, en narrativa, por ejemplo, Paco Yunque, o poemas como Los Heraldos Negros, ¿no? Es, digamos, para millones de peruanos, el inicio de la conexión entre el alumno y un poeta, ¿no? Y la poesía. En este documental hablaremos de uno de los peruanos más exponentes de las letras en el Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Asimismo daremos a conocer fragmentos del cuento Más allá de la vida y la muerte. César Vallejo no solamente fue un poeta, es un hombre que plasmó su pensamiento y compromiso social en la narrativa y logró expresar su sentimiento humano en la poesía. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de una familia de 11 hermanos, con ancestros vinculados al sacerdocio. Cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y, ante la imposibilidad de ingresar a la universidad debido a su precaria economía, trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trabó amistad con el grupo literario La Bohemia de Trujillo, encabezado por Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Publicó luego las primeras versiones de algunos poemas que compondrán más tarde Los Heraldos Negros en los diarios La Industria y La Reforma de Trujillo. Ese año enseñó primaria en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría. La noche del alba de la fiesta, ella estaba ya alegre y reía. No estaba ya en cama, y todo era muy bonito. Yo tampoco lloraba ya por mi madre, pero ahora lloraba más recordándola así, enferma, postrada, cuando me quería más y me hacía más cariño, y también me daba más bizcochos debajo
de sus almohadones y del cajón del velador. Bueno, como se sabe, César Vallejo es un libertaño de nacimiento, específicamente de Santiago de Chuco, ¿no? Y a pesar de haber vivido entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, entre 1892 y 1938, fue un adelantado a su época, ¿no? Gracias a su estilo vanguardista, logró posicionar a la poesía peruana en sus estándares internacionales, ¿no? De hecho, es más conocido por su producción poética que por la narrativa. No en vano recibió el título de poeta universal, precisamente porque era conocido específicamente por eso, ¿no? Entre sus poemarios más destacados están Los Heraldos Negros, Trilce, que habíamos hablado anteriormente, España, Parta de mí este cáliz, Poemas Humanos, que por cierto es considerada por la crítica universal su mejor producción poética, ¿no? Entre sus obras narrativas más conocidas están Tungsteno y, bueno, Paco Yunque, que es uno de los cuentos más recordados, sobre todo por la gente que ha estudiado el plan lector, ¿no? En la escuela, porque es un cuento de lectura obligatoria y también de los más recordados. Bueno, respecto a los valores relevantes que tiene César Vallejo, yo rescataría principalmente la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque, bueno, Vallejo tiene la capacidad de entender la realidad de la sociedad peruana para abstraerla y luego plasmarla, ¿no? En sus escritos, en sus textos, ¿no? Ya sea poesía o ya sea narrativa. Además, él intenta, a partir de eso, revalorizar el indigenismo, ¿no? Algo que no se hacía necesariamente en esa época, ¿no? Y bueno, en cuanto a la personalidad de Vallejo en el contexto político, aunque particularmente yo no comparto sus ideales políticos, considero que era una persona muy coherente entre su pensamiento y su accionar. Y eso se manifiesta claramente en el indigenismo que pregona, ¿no? Porque él es muy coherente en ese sentido, entre lo que escribe y lo que cree. Y en cuanto a su faceta de periodista, bueno, su faceta de periodista se sabe que él escribía textos sobre la realidad nacional, incluso estando fuera del país. Cuando vivía en París y Madrid, él siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en el país, ¿no? En Perú en este caso. Esto claramente nos deja la idea de que tenía una opinión formada y un amplio conocimiento del contexto social, es decir, no estaba desconectado de lo que ocurría en Perú en aquel entonces. Bueno, los valores que rescato de Vallejo básicamente es la pasión por la poesía, la pasión por la innovación, por la creatividad. Creo que César Vallejo nos deja mucho que reflexionar sobre la realidad peruana, transportado a su sector, ¿no? a su rubro, digamos, que es la poesía, ¿no? Él hizo de la poesía también un vehículo, una forma de expresarse políticamente, socialmente, ¿no? Yo creo que eso un poco se destaca de Vallejo, ¿no? La pasión por la poesía, ¿no? El compromiso también con la literatura. En 1918, César Vallejo se trasladó a Lima, como consecuencia de un desengaño amoroso. Publicando Los Heraldos Negros, con evidente influencia del modernismo, principalmente de Darío, de Herrera y Reisig y de Chocano, dejando entrever, sin embargo, rasgos originales como una mayor sencillez, coloquialidad y una visión religiosa de la existencia. La obra tuvo una fría acogida de parte de la crítica especializada, si se exceptúan los comentarios de Luis Alberto Sánchez y Antenor Orrego. Mi madre apareció a recibirme. «Hijo mío», exclamó estupefacta. «¿Tú, vivo? ¿Has resucitado? ¿Qué es lo que veo, Señor de los cielos? Mi madre en alma y cuerpo, ¡viva!». Y con tanta vida, yo hoy pienso que sentí ante su presencia entonces, asomar por las ventanillas de mi nariz de súbito, 2 desalados granizos de decrepitud, que luego fueron a caer y pesar en mi corazón hasta curvarme senilmente, como si a fuerza de un fantástico trueque de destino, acabase mi madre de nacer, y yo viniese, en cambio, desde tiempos tan lejos que me daban una emoción paternal respecto de ella. Bueno, como periodista, César Vallejo se sabe que publicó un libro de crónicas que se llama Crónicas al pie del Kremlin, y bueno, eso es lo que se sabe a nivel periodístico, ¿no? Pero la mayoría de su obra es poesía. En 1923 publicó 2 obras narrativas,
escalas melografiadas y Fabla salvaje. Y ese mismo año abandonó el Perú con destino a París. Atraído por la cultura francesa, allí vivirá la bohemia del extranjero. Lo deslumbró el Louvre y frecuentó los cafés de Montparnasse y el barrio latino. Jamás retornaría a su patria. Conoció a Picasso, quien lo retrató en un célebre boceto. Sin trabajo, agobiado por diversas dolencias y por la muerte de su padre, escribió varios de los llamados poemas en prosa, que figurarían más tarde en Poemas Humanos. Colaboró con la Revista Mundial de Lima y viajó por primera vez a España. Fundó en 1926 con el poeta español Juan Larrea la revista Favorables París Poemas y en 1927 conoció a la que habría de ser su esposa, Georgette Philippart. Cada vez más influido por el marxismo, César Vallejo visitó la Unión Soviética en 1928 y retornó un año después, en compañía de Georgette. Ya casado, la pareja recorrió Berlín, Leningrado, Moscú, Praga, Viena, Budapest, Venecia, Florencia, Roma, Génova y Niza. Colaboró desde 1933 en Germinal de París, con artículos sobre la situación social del Perú y con críticas a los surrealistas, a favor de un arte comprometido y realista. Debido a la precariedad económica de la pareja, Georgette vendió su piso. En 1936, el matrimonio se instaló definitivamente en el Hotel du Maine. Al estallar la guerra civil en España, César Vallejo se consagró al apoyo republicano. En diciembre de 1936, viajó a Madrid y Barcelona y tomó parte en el Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia, al que asistieron Pablo Neruda, André Malraux y Octavio Paz, entre otras personalidades. Muerte de César Vallejo y obra póstumas. El 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía en la Clínica Aragón, falleció en París, tal como lo anunció en su poema, Piedra Negra sobre una piedra blanca. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Montreuil, donde reposan aún. En México, Juan Larrea publicó en forma independiente el libro España, Aparta de mí este cáliz. Vallejo, en su narrativa, reconstruye todo el suceso que había pasado durante su época de juventud junto a sus padres. En especial recuerda más a su madre, quien había fallecido años atrás. Además, cita su tierra natal, Santiago de Chuco, como un lugar donde los muertos se presentan a los vivos y tienen un contacto oral y táctil, produciendo la sorpresa del personaje. Se entiende que hay etapas de nuestras vidas donde recordamos momentos felices y bonitos que pasamos en familia unidos, pero también cuando pasan etapas difíciles como perder a un ser querido, es difícil y triste recordar esos momentos de nostalgia, y es mejor recordar momentos felices al lado de la persona que ya no está a nuestro lado. Esta obra nos refleja lo que un hombre hace y siente al enterarse de la muerte de su madre en una provincia lejana. Un sentimiento de culpabilidad por parte de quien no pudo estar al lado de ella en los últimos momentos de su vida en la tierra, y que recuerda con nostalgia todos los momentos compartidos con ella. La muerte de una madre es algo muy triste en el ser humano, pues es la única persona en la que se puede confiar. Es ese ser que nos brinda todo su amor, su cariño y su apoyo en todos los momentos de nuestra vida, y su desaparición terrenal es algo insuperable. Volver a ver a la madre, quien ya está en el cielo, es algo que nos causa miedo e incredulidad, pero en el fondo, el saber que estaremos con ella una vez más
Nos alegra tanto porque es tan grande el amor que nos brindó y tan infinito que tratar de olvidarlo sería imposible.